Bienvenidos a Semana Televisión, al programa El Ataque, segunda parte de la entrevista que estamos haciendo al representante Álvaro Hernán Prada sobre todo este embrollo de los supuestos falsos testigos, de la supuesta, que todavía es presunta, ¿no?, manipulación de testigos. Usted terminamos ayer contando cómo usted se entera que le está procesado y usted va a notificarse a la Corte al día siguiente de tomar posesión del escaño. Sí. A ver, estamos en julio del 28. Del 18. Ah, eso, del 18, todavía no hemos llegado al 28, sí. En julio del 18. Creo que fue el 21 que nos notifican en los medios y el 21 voy, no puedo porque está cerrado, pero el 22 regreso, sí. Me notifico y ya empiezo, digamos, a pedir las copias del proceso, que tampoco me las entregan inmediatamente, pero digamos que ahí sí me imagino por temas de logística. Cuando recibimos con los apoderados el proceso, vemos que arranca esta denuncia precisamente con los hechos de Caliche. Una denuncia presentada por un abogado de Iván Cepeda el día, si no estoy mal, el 22 de febrero del 2018. Pero vamos a ver, si usted conoce a Caliche el día 21... El día 20 por la noche. El día 20 conoce a Caliche y el día 22 le están denunciando. Exacto. Es decir, usted en julio se entera que el día 22 ya estaba denunciado, pero usted ha conocido a Caliche 2 días antes. Así es, 30 y pico de horas, ni siquiera 2 días. Pero la denuncia además está soportada, es en unas fotocopias de un chat, de un supuesto chat que hay entre alias Caliche, que me abordó a mí el 20, y el señor Monsalve. Y los chats que le envía Caliche a Monsalve no son del 20, son del 21 a las 6 de la tarde. Y él, el 21 a las 6 de la tarde, le dice en un chat o en un supuesto chat, porque no sabemos si en realidad eso existe, y además voy a decir por qué no sabemos si existe. Primero, porque no se aportó técnicamente como debería ser la extracción del WhatsApp, como yo lo hice para aportarlo a la Corte, sino que fueron aportados unos pantallazos, unas fotocopias. Y ahora se ha ventilado en los medios de comunicación que el senador Iván Cepeda, al parecer, destruyó esos chats. Porque entonces, en una audiencia le pregunta uno de los abogados, el doctor Espinosa, si él ha destruido el chat, y el señor magistrado advierte que si contesta puede tener una consecuencia judicial. Entonces él se abstiene de contestar, pero ya se había filtrado que él había destruido los chats. Es decir, allá me denuncian con unas fotocopias. Eso es lo que hay de un chat que no se sabe si de verdad existe. Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted. Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal. Su señoría, tenemos la seguridad del testigo. Monsalve, el magistrado no responde. En esas fotocopias, Caliche está hablando con Monsalve. Sí, Caliche le dice el 21, como a las 6 de la tarde aproximadamente también, que hay una persona, un emisario del ex, en ese caso se supone la Corte que soy yo, y pues dice que lo estoy buscando para hablar con él, y hace algunos comentarios. Dice que he puesto en altavoz al presidente Uribe y que el presidente le ha comentado. Y que le están ofreciendo que le sacan en 3 años de la cárcel. Con base en eso abren esta investigación. Y con base en esto, no solamente abren la investigación, sino que mi teléfono está intervenido, si no estoy mal, desde el 23 de febrero, y nunca nos advirtieron de este proceso, nunca tuvo, digamos, un curso normal, no nos llamaron a una versión libre, que habíamos podido fácilmente demostrarla, porque cuando nosotros le preguntamos a la Corte si hay algún proceso con relación, era para mirar este tema,
para pedir una versión libre, como lo había pedido entre otras cosas el presidente Uribe. Claramente él lo había pedido en el proceso. O sea, ahí yo quiero aclarar este tema, pero la Corte decide llamarnos de una vez a indagatoria. Pero lo que quiero decir, a usted empiezan a chuzarlo el día 23, pero Caliche ya estaba chuzado desde el día 9 de febrero por otros hechos que nada que ver con todo esto, por otros hechos que había cometido él. Y en todo ese tiempo en que están ustedes chuzados, no hay conversaciones entre ustedes. Así es. No lo hay porque yo no lo conozco. Para mí, digamos, yo tuve noticia de él el 20 de febrero. Pero es que la Corte no cree su versión, porque la Corte insiste en que no se puede creer que usted no tuviera ningún interés en Caliche y en la oferta que le estaba haciendo de que Monsalve se iba a retractar. Bien. Vuelvo y digo, digamos, el tema de la presunción de inocencia. Nosotros en el Centro Democrático... Cuando dice nosotros, diferencia cuando es usted y cuando es Uribe o cuando son los dos juntos, porque cuando dice nosotros no sé si es que están haciendo una defensa conjunta, o sea, aparte... No, vale. Estaba hablando de nosotros, digamos, como colectividad. Somos respetuosos en medio, digamos, de las diferencias que podamos tener y que no compartamos. Somos respetuosos de la institucionalidad. Y respeto, esto lo advierto porque respeto, digamos, a la Corte. Así tenga diferencias, respeto a la Corte. Y me refiero a este tema de Caliche del 9 de febrero, de la interceptación que tiene desde el 9 de febrero, porque ya está rodando por todas partes. Sí, por eso lo conozco yo. Y entonces, por eso hago, digamos, esta advertencia. Ahí se nota claramente, primero, que no tengo ningún tipo de relación con ese señor, y segundo, que él viene a tomar interés después de que escucha las noticias con el archivo del proceso contra Iván Cepeda. Porque aquí hagamos un pequeño recorderis, ¿qué era eso? En el 2012, el presidente Uribe denuncia a Iván Cepeda por una cantidad de pruebas que le llegan a él, donde dicen, y lo han oído en los medios de comunicación ahora, presuntos paramilitares o paramilitares condenados, que Cepeda los ha buscado para cambiar su testimonio y ha ofrecido algunos beneficios. Él aporta esas pruebas, denuncia penalmente a Cepeda desde el 2012 al 2018, y en ese momento el magistrado Barceló, que estaba de presidente de la Corte, archiva el proceso contra Cepeda y decide compulsar copias para que investiguen por esos delitos al denunciante, que es el presidente Álvaro Uribe. Por supuesto, eso causó en los medios de comunicación una gran noticia, y él se entera, Caliche por ahí me imagino, porque en eso comienza a decir y comienza a hablar de cómo buscar a Hugo Tovar. A Hugo Tovar, que ha sido un político huilense. Eso ya está demostrado además, es decir, hay declaraciones ya que ellos buscaban a Hugo Tovar. A Hugo Tovar, que ha sido un político huilense, cercano a nosotros. Pero lo que no sabía es que en esa elección pasada, Hugo Tovar tuvo diferencias con el partido nuestro. Entonces no se inscribió por el Centro Democrático, se inscribió por el Partido Conservador. Vamos a aclarar algo para que la gente no se confunda mucho. Es decir, en el Huila, en ese momento, Caliche, que conoce a este ganadero de Garzón, y el ganadero conoce a su vez a otra persona que está metida en temas políticos, el amigo de ellos era este Hugo Tovar. Es decir, al que podían llegar fácilmente era Hugo Tovar. Pero Hugo Tovar en ese momento, como usted dice, ya no era una persona de ustedes, ya no era cercano. Así es. Entonces, en el Huila, la manera de llegar a Uribe, digo porque como eso ya me he enterado de cómo era y las declaraciones que han hecho, era o usted, o Macías, o Hugo Tovar. Empieza por Hugo Tovar, que es el más fácil. Macías no tiene ninguna relación. Cuando llegan a la oficina de Hugo Tovar, no está Hugo Tovar. Eso es porque son declaraciones de estos dos señores que ya lo han hecho ante la Corte Suprema. No encuentran a Hugo Tovar y dicen, pues vamos a Prada, que está aquí al lado. Así es, la sede mía era muy cerca, en la misma cuadra de Hugo Tovar, y cuando Vidal va con ese señor Caliche, Vidal es el ganadero, va el día 20 de febrero a buscar a Hugo Tovar, lo recibe Mauricio Marroquín, que hacía como de jefe de campaña de Hugo Tovar, y Marroquín les dice palabras más, palabras menos, por lo que
por lo que sé. Mire, si quieren hablar con Uribe, pues aquí Hugo ya no tiene esa relación, está distanciado, pero aquí a media cuadra o a una cuadra está la sede de Álvaro Erdán Prada. Se van para la sede, les dicen en la sede que yo estoy en Bogotá y me llaman y yo contesto porque yo sabía que era un teléfono de los que utilizaban en la sede porque ahí habían varios números. Cuando yo contesto, me pasan y me dicen a Mauricio Marroquín y me comenta, bueno, ya todo esto lo relaté en el programa ya grabado. Y es por eso, digamos, la conversación, la conversación sobre Caliche con ellos, y yo le digo, sí, vaya al aeropuerto ese día, 20. Entre el 9 y el 20 no hay ninguna relación con ese señor. Pero lo sorprendente es que la Corte Suprema insiste en que usted sí tenía conocimiento de este señor, de Caliche, cuando resulta que tanto Marroquín como el ganadero de Garzón han declarado que en absoluto, es decir, ellos han declarado bajo juramento que los hechos fueron tal como lo está contando usted. Yo es lo que he leído, es decir, tal como usted cuenta los hechos es lo que sucedió. Claro. Entonces, ¿por qué la Corte se empeña en decir que no, eso no puede ser cierto? Eso es lo que yo también quiero que me explique la Corte. Yo, mire, respetuosamente le hemos solicitado a la Corte en varias oportunidades que amplíe el testimonio de alias Caliche, de Monsalve y su esposa, de Deyanira, para poder hacer unas preguntas, para poder contradecir el testimonio, porque la Corte lo único que tiene allá contra mí es ese chat aportado por el abogado de Iván Cepeda. Unas fotocopias, digamos, porque en sus chats tampoco aparece nada comprometedor. En sus chats no aparece nada, en los chats de usted no aparece nada comprometedor. Yo lo que no entiendo, y lo que quiero intentar averiguar es por qué ese empeño que usted tiene que ver, si en los chats de usted, que sí están, o los originales, digamos, sí están válidos, deberían ser válidos, eso no sirve. Si las declaraciones de estas personas diciendo que a usted lo abordan de esa manera, si es evidente que Caliche le contaba a usted una cosa y a Cepeda y a Monsalve otra, ¿por qué no le creen a usted? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago y que se hace las personas que conocen el proceso. Mire. ¿Y por qué estos periodistas le señalaron a usted desde el principio? Bueno, aquí también es evidente que hay un odio, hablo digamos de un grupo de periodistas, de los que escriban las columnas, contra Uribe y lo que representa Uribe, ¿no? Pero digamos que lo que no entiendo es si están, de pronto ellos tenían las copias de los chats que tiene Cepeda, que presentó el abogado de Cepeda, y en base a esas copias es que redactaron sus columnas, a lo mejor. Sí, pero en el ejercicio periodístico, como en la justicia, por supuesto, se debe confrontar ambas situaciones y sacar la verdad. Pero entonces, contra usted solamente hay... por eso digo que a mí... ¿Y Monsalve? Es decir, contra usted lo que son chats, porque incluso Caliche ha aceptado que usted lo conoció pues el día de los hechos, como usted dice. También los ha aceptado. Pero no solo eso, Caliche ha aceptado que dijo mentiras, porque las mentiras son evidentes. Están los chats que me daba, digamos, la información que me estaba, digamos, dando, lo que me decía a mí, abiertamente contradictoria en el mismo día, en las mismas fechas, al señor Monsalve. Entonces, cuando le preguntan en los medios de comunicación, no voy a decir qué he dicho en la Corte, pero él ya tuvo la diligencia en la Corte. En los medios de comunicación han sido muy claros. De hecho, dije mentirillas. Sí, eso y lo que argumenta de haber dicho mentirillas es que él quería ayudar a Monsalve, a que Monsalve además dijera la verdad, porque sentía un dolor profundo de cómo a su amigo Monsalve lo había engañado supuestamente el senador Iván Cepeda. Es decir, aquí lo que tenemos es un caso, en el caso de usted, por eso a usted no le dictan medidas de aseguramiento de ningún caso, de ningún tipo, porque lo que tenemos es una persona, es decir, hay unas pruebas que son, Monsalve recibe unos chats de este hombre, de Caliche, diciendo,
este hombre me puso un altavoz, a ustedes le van a prometer, le van a sacar en 3 años, esto, ¿por qué no hace esta declaración? Y a usted, por el otro lado, le está pidiendo que hable y usted no le contesta. Es decir, eso es lo que hay, unas contradicciones entre lo que Caliche le decía a uno y lo que le decía a usted. ¿Estaba engañando a los dos? ¿Le engañaba a usted y le engañaba a Monsalve? Así es. Y es evidente, y además él lo dice y él lo reconoce. Y si es tan evidente, ¿por qué no se ha aclarado ya? Pero además yo he dicho, y le hemos pedido a la Corte en varias oportunidades respetuosamente, por favor, llame nuevamente a los señores Caliche, Monsalve y Deyanira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llaman, cuando nosotros nos llaman a indagatoria, ya se han recepcionado los testimonios de ellos 3, entonces no tuvimos oportunidad de contradecirlos. Pero Deyanira... Y luego la Corte dice que va a llamar a ampliación de esos testimonios y nunca lo ha hecho, entonces nosotros le hemos respetuosamente dicho, hágalo. Pero que Deyanira, ¿qué tiene contra usted? ¿Pero usted nunca conoció a Deyanira? ¿O sí la conoció? No, absolutamente no. Entiendo que ella, por lo que he leído del proceso, aporta otra información entre Caliche y Monsalve. Entre Caliche y Monsalve. Pero eso entonces, es lo que... ¿por qué creen que por qué usted está en este embrollo metido? ¿Por qué? Usted es un uribista pura cepa, usted es una persona que siempre ha defendido al expresidente Uribe, como le dirían los de la Corte, es decir, ¿tampoco interés le iba a poner a algo que podía salvar a su jefe? Mira, yo, y además por mi condición, por mi carácter, digamos que los colombianos me aprendieron a conocer dando las batallas siempre de frente, y por eso al principio de la entrevista anterior explicaba cómo ha sido siempre la defensa del Estado de Derecho, del imperio de la ley, la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, las advertencias sobre el proceso de paz, una oposición fuerte pero respetuosa que siempre hicimos, crítico en algunas oportunidades de las altas cortes, con respeto, pero marcando unas diferencias en su momento, y abiertamente contradictor de las FARC. Bueno, yo lo comento simplemente porque eso me imagino que también tiene un costo. Lo digo desde el punto de vista de los adversarios políticos, pero que nunca pensaría yo que eso influya en la Corte para tomar una decisión. Creo en las instituciones y creo que la Corte fue tratada de engañar con este montaje que han tratado de hacer al presidente Uribe y a mí. Estoy absolutamente convencido pero digamos que son de la inocencia del presidente y de los hechos que rodean la investigación, y por supuesto absolutamente claro y convencido de que aquí no hay prueba que ratifique en algún momento que ni siquiera que he cometido una imprudencia. De hecho, cuando a mí me preguntan, ¿usted lo volvería a hacer? Le digo, lo vuelvo a hacer, porque al contrario me parece una obligación como ciudadano. Si alguien le transmite un mensaje de querer aportarle verdad a la administración de justicia y corregir alguna injusticia que se haya cometido, la obligación de todo ciudadano es hacer lo que yo hice. Pero en este momento, es decir, a pesar de todo, Caliche se ha vuelto a poner en contacto con usted, es decir, usted ha jurado que nunca lo conoció, después ha vuelto a hacer otros ofrecimientos, ¿o usted ya se apartó por completo de él? Absolutamente nunca volví a tener contacto con él desde el 24 de febrero, ni sabiendo que, mucho menos porque nos enteramos del proceso, como lo he dicho acá, en el mes de julio, o en las columnas, pero cuando advertimos un plan criminal. Nunca más, ni de allá para acá. Él me escribe o me escribía, nunca le contesté, absolutamente nunca. ¿Y qué le decían las dos personas que le presentaron a Caliche? ¿Qué le dijeron desde el primer, cuando vieron todo este embrollo, qué le dijeron? Usted le reclamó, les dijo, oiga, pero aquí me ha traído ustedes esto, me han metido en un rollo tremendo. Mire, yo además le voy a reconocer algo a Salud. A Rodrigo Vidal
lo habíamos de alguna forma... Es el ganadero. Un ganadero reconocido en Garzón. Y cuando a mí me hablan de recibir a Rodrigo, a mí eso sí me crea cierto interés. ¿Por qué? Porque Rodrigo es un hombre de una posición muy firme y digamos que muy riguroso en lo que representa ideológicamente, digamos, la derecha del país. Cuando nosotros escogimos de candidato al doctor Iván Duque, él toma distancia con nosotros y por eso él pierde contacto igualmente con el Centro Democrático y acude donde Hugo Tovar. Yo traté también de recuperar, aceptando la cita con él, de recuperar por lo menos esa conversación con él, a ver si de pronto terminaba votando por mí, porque digamos, él había sido cercano. A ver si se levantaba unos votos en Garzón. Sí. Y Mauricio Marroquín, sí lo conozco de toda la vida, amigo mío, había sido vecino, sus padres son amigos, y esto ha fracturado, por supuesto, la amistad, tanto con Mauricio, que me duele, por supuesto, como con Rodrigo Vidal. ¿Y por qué ha fracturado? Si ellos finalmente... Porque, aunque yo sé que actuaron de buena fe, pues de alguna manera yo he querido conservar una distancia para no enviar un mensaje que pueda ser distorsionado. Entonces ellos han sentido que yo de pronto he tomado algo de distancia y eso ha generado, pero he preferido, y por supuesto con el señor Caliche nunca más, absolutamente nunca más tuve ningún tipo de conversación. Para mí no solamente es un mentiroso, y además lo he cuestionado públicamente, y él se ha referido también en algunos medios de comunicación con palabras duras conmigo. ¿Y algunos de los dos señores, Vidal o Marroquín, le pidieron excusas? ¿Se arrepintieron? ¿Le dijeron qué embarrada llevarle a este tipo, qué embarrada? ¿O siguen creyendo que Caliche tenía una buena información que dar, o no han vuelto a hablar de este tema? No sé la verdad, porque yo la verdad perdí mucha, yo corté, digamos que ¿Y comunicación con ellos, y bueno. ¿Cuál cree que es el siguiente paso? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Usted tiene unas acusaciones por unas fotocopias de unas conversaciones de chat. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues yo a través de mis abogados presentaré, por supuesto, la solicitud para precluir en mi favor este proceso. Pero lo digo además con todo el respeto. Yo creo que en su momento la Corte pudo haber sido engañada con información equivocada, malintencionada, y lo que estamos diciendo es, aquí ya hay unas pruebas, ojalá que permitan la ampliación de los testimonios y nuevamente ratificar que ahí en los chats no solamente están y fueron extraídos con toda la técnica por una firma especializada, sino que mi teléfono está en cadena de custodia a disposición también de la Honorable Corte. Así que usted, pese a todo, sigue creyendo en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos en las instituciones. Yo lamento profundamente que el presidente Uribe no se esté defendiendo en libertad. Un hombre que no ha hecho sino prestarle un gran servicio a esta patria y que ha demostrado además que cada vez que la justicia lo llama es el primero en ir a poner la cara, en medio además de una pandemia como la que estamos viviendo. Creo que merecía estar en libertad, pero no quiero entrar ahorita a contradecir las decisiones de la Honorable Corte, porque comprenderán en la situación en la que estamos. Aspiro, porque creo en las instituciones, que aquí debe primar la justicia, y la justicia debe tener una venda en los ojos y valorar las pruebas. Eso es lo que yo he pedido. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, ustedes gracias por seguir. Nosotros solamente pretendemos dar voz a todas las partes. En otros programas de Semana Televisión le dan voces a otras partes, nosotros hoy hemos querido dar la voz a usted. Gracias, hasta el próximo día. Gracias, salud por la invitación.